Decimos sanos, salvos y prósperos. De Bienvenido. reflexiones ministeriales de la Iglesia Centro Vida, una vida centrada en Jesús. Así es. Estamos aquí con el pastor Leonel Araica y siempre bien asistidos, ¿verdad? Asistidos por gente de producción de la iglesia y agradecidos con el Señor porque Él formó con la inteligencia del hombre las redes sociales y ahora lo estamos usando para traer un mensaje de fe, de esperanza, de amor y de cambio, de transformación en la mente nuestra y de los demás. Este día vamos a hablar sobre la unidad, el servicio y la crisis. Unidad y servicio de la iglesia frente a la crisis. Así es. Y en ese contexto, ¿qué fortalezas tiene la iglesia para hacer lo que tendría, lo que debería, lo que es llamada a hacer? Vamos a comenzar pues. Bienvenido, hermano Leonel. Gracias, pastor. Es una bendición estar aquí compartiendo con usted frente a todas las personas Gracias. que nos están viendo en este momento. Es de mucha bendición poder compartir y llevar un mensaje, una reflexión que traiga vida. traiga vida. Que Y produzca esperanza. un impacto. Mire, si no está produciendo un impacto, lo van a impactar de todas maneras. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que usted cause el impacto o que lo impacten? Que usted, la Biblia dice que será mejor que caer sobre la roca o que la roca caiga sobre ti. Sí. De plano que es mejor caer sobre una roca porque lo que va a sufrir... Mire, si usted cae sobre una roca, el impacto es el peso de su cuerpo sobre una roca, pero si una roca cae sobre usted, entonces dice que es mejor que nosotros caigamos sobre una roca que es Cristo, Sí. ¿verdad? Quiero iniciar entonces hablando sobre la Biblia, la palabra de Dios, la fuente de autoridad nuestra, la única fuente de autoridad. Yo tengo mi cobertura, tengo mi autoridad espiritual, pero esa autoridad no es mayor que la Biblia. Así es. Y creemos nosotros que hay pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, según la Biblia, aunque hay unos hermanos que no creen, Dios les bendiga, son mis hermanos, sí, y la Biblia es su fuente de autoridad, aunque borren ese pedacito pareciera. Pero los 5 ministerios están ahí en la Biblia, ¿verdad? Así es. Pero entonces puede ser que alguien tenga un llamado apostólico, o sea, un gran evangelista, pero eso no cambia la responsabilidad de la iglesia. Que no importa el tamaño de su nombre, usted tiene la misma responsabilidad que un hermano que se convirtió ayer, o que se convierta hoy después del programa, porque sí. Dice Mateo 25:40, que el que lo hace estas cosas de servir a la gente, ayudar a los pobres, buscar a los enfermos, buscar a los presos, dar comida, dice Jesús, el que lo hace para estos pequeñitos, para mí lo hace. Para mí lo hace. Aleluya. El que lo hace para estos pequeñitos, para mí lo hace. Eso me bendice. Jesús está queriendo que hagamos cosas para Él, pero que se refieren a hacerlas para el prójimo, para hacerlas para la gente. Entonces, hermano Leonel, si somos llamados a servir y a vivir en unidad, ¿cuál es su punto al respecto? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué más dice Dios al respecto? Bueno, la palabra de Dios dice que la unidad es requerida para poder avanzar a un propósito. Aleluya. O sea, sin unidad no vamos a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Seguro. Se requiere la unidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 15:5. Pero Dios os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Este sentir no es en que tengamos la misma forma de pensar. Ni que nos vistamos de la misma Ni que manera. nos vistamos, ¿verdad? Porque tampoco tenemos, si usted no usa batería, no quiere decir que no está Así en el mismo es, sentido. ¿verdad? Porque siempre alaba a Dios. podemos diferir en pensar en ciertas formas de vivir, pero tenemos el sentir en que la palabra de Dios se refiere, es acerca de la unidad, de tener un propósito en mente. Este mismo sentir debe de enfocarse en la nueva vida en Cristo que llevamos. Ahora dice, tengan ustedes un mismo sentir. ¿Cuál sería el mismo sentir? Por ejemplo, todo lo que respira alaba a Jehová. Si no usan batería, sí, pero no importa, los hermanos adventistas o los hermanos bautistas, que no sé, a veces parecía que antes, ahora están, pero no aplaudían, pero lo están alabando a Dios siempre. Sí. O sea, o hay unos hermanos aquí que no usan batería y no aplauden.
están en un mismo sentir si la Biblia es su fuente de autoridad. Así es. Están en un mismo sentir si aceptan que el Espíritu Santo es el Consolador y es Dios mismo. Estamos en ese sentir de promover los mismos valores, de promover la misma doctrina de la palabra, Correcto. en promover en la justicia social, en promover en que tenemos que caminar en la dirección de la fe, que la fe nos señala. Ahí cada uno de ustedes que nos está viendo, nosotros vamos a estar viendo porque queremos que nos estemos conectando, que nos estemos Sí. viendo. Usted puede preguntar, usted puede, le voy a dar el WhatsApp para que nos mande las preguntas para el miércoles y para el viernes, ¿verdad? 89-888-222. Te escribo ahí para que nosotros tengamos y consideremos sus puntos, sus preguntas y incluso una respuesta a lo que yo le pregunté a hermano Leonel. ¿Cómo la iglesia puede impactar el mundo sin unidad y sin servicio? No va a lograrlo, pero ¿cómo puede lograrlo? ¿Cómo podemos nosotros manifestar esa unidad, hermano? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Porque yo estoy apurado, desesperado casi por la unidad. Jesús también, no me va a decir a mí, hermano, no se desespere. No, si Jesús rogó, dice, Padre, te ruego que todos seamos uno. Juan No. 17, 21 y 22. No. Sí, Rogó. rogó. Eso es mayor, ¿verdad? Sí, sí. Rogó. Y dice, en este versículo, Juan 17, 21 y 22, dice, Jesús le pide al Padre que seamos uno como Él y el Padre son uno. Entonces, y quisiera, pastor, compartir algunos conceptos de unidad para que tengamos muy presente la envergadura de esta gran palabra llamada unidad. Dice que la unidad es la naturaleza sobrenatural de Dios. Es el medio más poderoso de comunicar a los hombres incrédulos que Jesús es Dios. También Dice, para que el mundo crea que Jesús es Dios, tiene que estar unido. Es correcto. Otra más, dice que la unidad revela la verdadera esencia del Evangelio. No podemos decir que somos cristianos si el mundo no nos ve, que estamos en este mismo sentir, que estamos en una misma causa. David dijo, ¿acaso no hay una causa? No. Tenemos Claro una causa en común. Entonces, si tenemos una causa en común, tenemos que estar con este mismo sentir, con este mismo anhelo de unirnos para proyectar la voluntad de Dios. Entonces la unidad es algo sobrenatural, pero que viene y está en la naturaleza de Dios. Es correcto. La unidad es sobrenatural, pero no es algo que yo quiero, no es el tema único, solo la unidad, porque Sí. la unidad, servicio y crisis. Pero sin unidad no vamos a servir, o vamos a hacer servicios como escaramuzas, como bomberos para fuego. La iglesia sirve un montón en este país. En todos los países la iglesia sirve, pero no hay una unidad. Sí. No hay servicio donde digamos, ok, nosotros como iglesia nos vamos a hacer cargo de un hospital de Managua, de un hospital, dice, ¿y ese hospital quién lo financia? La Iglesia Evangélica de Nicaragua. Sí. Ah, ok, y ese puente, tremendo puente, ¿quién lo hizo? Lo hicieron los cristianos de Nicaragua, los evangélicos, los hijos de Dios. ¡Wow! Y mire, y ese parque, un tremendo parque, eso también lo hicieron los evangélicos. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo, usted no puede solo, pero todos juntos. Sí. Entonces la unidad es una emergencia. Sin unidad nosotros no podemos manifestar el reino de Dios. Así es. Y no necesariamente tenemos que decir los evangélicos, en sí podemos decir la iglesia. Exacto. La iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo está haciendo presencia en la comunidad, está siendo presencia en los diferentes escenarios de nuestro país, ¿verdad? Y eso, ¿qué va a causar? ¿Qué va a causar? ¿Qué causa? Un poder, una autoridad. Una voz. Una voz. Una voz que puede ser escuchada ampliamente en nuestro país. Eso va a causar, la unidad causaría Influencia. también influencia, autoridad. No es influencia para tomar poder político. No. Es influencia para que el reino de los cielos sea acercado. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está entre vosotros. Así es. ¿Ya? Más buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Paz, justicia y gozo en el Espíritu. Sí. Entonces, el tema es unidad
servicio y ante la crisis. ¿Cómo la iglesia se está? Bueno, hay algunos cambios que estamos teniendo. En este contexto de la crisis, la iglesia está potenciando las redes sociales, la iglesia está promoviendo que las familias se consoliden. Sí. En este contexto, las iglesias están, pues digamos, más sometidas a Dios, que el sometimiento a Dios es parte de un logro, porque algunas iglesias estaban solo metidas en ser iglesia en vez de ser cuerpo de Cristo. Ser como, o sea, el concepto de iglesia es como reunirse en el templo, y el templo aquí y el templo allá y todo para el templo, cuando en realidad hay que invertir en la gente, en el reino, en las personas. Así que ante esta crisis, ¿ya? Usted me decía que Hebreos 4:16 es un sustento. Sí. Dígame. Hebreos 4:16. En el medio del tiempo de crisis. La crisis es una palabra bastante general, y crisis la vivimos todos de alguna u otra forma, de forma personal, pero ahorita estamos atravesando una crisis global. Estamos pasando un tiempo de crisis globalizado con un propósito. ¿Hay un propósito detrás de esta? Sí, hay un propósito, porque no hay nada que Dios haga que no lo manifieste, o que Dios no haga saber las razones del por qué. Además ya están escritas las razones. Así es. Entonces, 4:16 dice, ¿cuál sería la salida para alguien que esté en crisis? Aún para una nación. Dice, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Oportuno socorro. Es correcto. Y hallar gracias para el oportuno socorro. ¿Qué necesitamos ahora? Oportuno socorro de Dios. Sí. Pero mi pregunta es, si vamos a necesitar ese oportuno socorro, que ya lo necesitamos hace rato, en términos de salud, de dinero, de empleo, de comunión en las casas, de que no haya una pandemia de pleitos. Pero la pandemia no es solamente de un virus, la pandemia puede ser los delitos, los pecados, las cosas que ofenden a Dios, Sí. que son abominación, es una pandemia. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque está la Biblia, dice que si nos acercamos a Dios podemos recibir oportuno socorro. Sí. ¿Están acercándose la gente a Dios? ¿Están acercándose más al televisor más bien, o acercándose más a... ¿Cómo estamos en eso? Bueno, ¿Está acercándose la gente a Dios? hoy por hoy, antes de la crisis, puedo decir, porque la palabra así Dios lo dice, que todo el mundo estaba como en los tiempos de Noé. Algunos se estaban dando en casamiento, otros estaban en fiestas, otros estaban haciendo negocios, otros estaban en sus propios placeres, pues dice la palabra, carnales, y estaban solo pensando en sí mismos. Se habían olvidado de la ley de Dios. No querían ya más escuchar de Dios. Y aún Noé dice que por eso se compara este tiempo, el tiempo de Noé, con estos tiempos, porque aún Noé, habiéndoles predicado, ellos no quisieron. Solo se salvaron de su familia. A veces suceden tragedias o crisis como esta, porque son muchas veces los medios que Dios tiene que usar al final de la desobediencia del hombre para atraerlos, para que aquellos que todavía pueden escuchar y razonar, entender de que Dios es el principio de la vida. Pero al final nos iremos a unir. ¿Será que la iglesia se va a unir? Bueno, no queda otra opción. No hay salida. O se unen, nos unimos. ¿Sí? O nos unimos, o nos hundimos. O vamos a... Es que si no estamos unidos, entonces no somos el cuerpo. No somos Cristo. El cuerpo. Y yo digo, como a través de la Cumbre Nacional de Unidad Pastoral, que fundamos hace 6 años, que si no está la pastoral que no busca, que no procura, no es que lo hayamos logrado, pero que no procura la unidad, es una pastoral que probablemente es como un pastor que no ha sido llamado sino colado, o un pastor que es infiltrado, es como una caricatura de iglesia, es como una baraja, una suerte. Pero iglesia, el que es pastor y tiene un cuerpo y es parte del cuerpo de Cristo, está unido con Cristo y con su pensamiento y con su teología, con la teología de Dios, que dice que el cuerpo es uno y está bien armonizado y bien concatenado.
Entonces, conclusión, de aquí no salimos si no estamos unidos. Así es. Okay. Unidos para servir, unidos para adorar y unidos para enfrentar la crisis, las pandemias. Hay otras pandemias, pero leamos el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ajá. ¿De dónde viene? De Jehová. Entonces no, dice, no es de los montes. O sea, él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Será que ahí puedo esperar algo? No, mi socorro viene de arriba, más allá de los montes, Sí. más allá de la circunstancia. Usted puede encontrar en Dios la respuesta. Pero la unidad de la iglesia no la vamos a lograr. O sea, no la vamos a lograr orando a Dios. Porque no es responsabilidad de Dios la unidad, es responsabilidad de nosotros. Que todos sean uno. No dice yo voy a encargarme que sean uno. No, ustedes sean uno. Así es. Somos nosotros que tenemos que Trabajar, promover la unidad. y serlo, y Cristo, ponernos, y entregarnos, y menguar yo para que otros crezcan, y rindo mis derechos. Tenemos que echar a un lado toda forma de egoísmo. Ahí estaba mencionando yo que esta situación actual de esta pandemia, que significa que está presente en muchos pueblos, un mal, que ahora está en una crisis que viene para Costa Rica, porque ellos están a punto el próximo mes de aprobar el matrimonio igualitario o matrimonio gay. Y eso en realidad, según la palabra de Dios en 1 Corintios 6:9, dice así. Esto es la opinión de Dios, ¿verdad? Nada que ver con... Bueno, sí. Nosotros opinamos lo mismo que Dios. Sí. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Sí, nosotros sabemos. Sí. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No se equivoquen. ¿Qué significa no erréis? Que no cometan un error. Sí. No cometan el error. No cometan el error de creer que dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Miren en qué grupo están asignados los que siguen. En el mismo grupo de los fornicarios y de los idólatras y de los adúlteros están los afeminados y los que se echan con varones. Ellos no entran en el reino de Dios. ¿Quién dice? El rey del reino, el rey del reino. Él dice no entran y nosotros tenemos que decirle que no entran. Ahora, que lo ama el Señor y que lo amamos nosotros, por favor, si la razón por la que estamos vivos aquí es para ayudar a que los muertos resuciten, primero que resuciten de muerte a vida recibiendo al Señor y luego que venga la resurrección de muertos cuando venga Cristo, pues, ¿verdad? Entonces, mejor no siga, iba a decir, siga haciendo cosas que afrenten y que sean abominación a Dios y van a ver las consecuencias, pero mejor le va a decir, no, paren ahí, amamos a todas las personas que hacen ese tipo de pecado, porque también nosotros somos pecadores. Nosotros no estamos aquí porque no pecamos, pero somos personas que tenemos un sentido de responsabilidad y de convicción de pecado y nos arrepentimos. O sea, una persona de estas que están en esa lista, todas, ¿verdad? Los idólatras, los adúlteros y los afeminados y los que se echan con varones, todos tienen el privilegio gigante de arrepentirse y ser perdonados y ser libre y pasar a tener vida eterna con Dios. Sí. ¿Qué me dice? Bueno, creo que Dios nos está hablando las razones por las que tenemos que entender de que necesitamos hacer un cambio de vida, cambiar nuestra forma de vivir. Todas aquellas cosas que no están en la palabra de Dios, que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, están en contra de la voluntad de Dios. Y causan ira. Y causan la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, en este tiempo es un tiempo que Dios está dando la oportunidad de restaurar los corazones, de restaurar las vidas, de restaurar al mundo entero. Dios está dando una oportunidad. Yo creo que, pastor, hoy por hoy, esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Dice que cuando viene el justo juicio de Dios a la tierra,
Es el tiempo donde Dios le está diciendo que al mundo entero nos está diciendo: alineen su corazón con el mío. Porque cuando viene el justo juicio de Dios, hay de aquel que no esté en la divina justicia de Dios. Entonces hay oportunidad para que los países que tienen un porcentaje alto de cristianos, Costa Rica, Nicaragua, no entren en ese paquete de entregar la nación a una confrontación con Dios. Más sería todavía, más le valdría no haber nacido, dice, o echarse una piedra, amarrarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar, que venir y no arrepentirse y no reconocer que hay un Señor, que es Salvador. Así es. Así que yo animo a los hermanos costarricenses que, bueno, están a un mes, pues menos de un mes para hacer lo que está planeado, pero Dios tiene el control. Creo que los pastores de ese país también están orando para que Dios nos ayude, que Dios les ayude a ellos, porque lo que queremos es que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Así es. No, que no se pierdan, pero están en una lista de los que no entran. Nosotros, si tuviera usted o alguien, el pastor, un hijo de perdición, siempre es mi hijo y siempre lo amo, pero está de perdición. Jesús amaba tanto a Judas y era el que iba a traicionarlo. Entonces nosotros amamos a las personas que están en ese error. Jesús lo ama tanto. Pero alguien que se pierde por su voluntad, por su gusto, por su ¿cómo sería? Terquedad, como dice el mensaje de ayer que está, búsquelo en YouTube o también ahí en Facebook. El mensaje de ayer de la iglesia Centro Vida para el mundo era: porfiados o confiados. Entonces hay gente porfiada en que así nacieron, de que una persona atrapada en la mentalidad de otra. Es diabólico eso. O sea, yo soy lo que decido ser. Así. O sea, Dios me hizo varón y yo decido enfrentar la vida como hombre, ¿verdad? Y sobre todo recibir la alianza y la sabiduría de Dios para conducir la vida y ganar la eternidad, que es por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? La eternidad no se gana, la salvación no se gana, pero ganar la bendición de Dios. Bueno, también la palabra de Dios cataloga este tipo de pecado como abominación. Abominación es un pecado grave, al igual que la idolatría, al igual que la brujería. Ofende tan grandemente a Dios que Dios repugna este tipo de prácticas porque son contra natura, contra la naturaleza ya establecida por el Padre. Niega la eficacia, niega la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia nos debe de preocupar en cierto modo, en que tenemos que continuar avanzando en la predicación de las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para poder influenciar aquellas vidas, aquellas personas, aquellas mentes que han sido influenciadas por estos tipos de pensamientos que están tratando de establecerse en las naciones como una verdad. Pero dice ¿qué dijo la palabra? Que dice que le llamarán a lo bueno, le llamarán malo, y a lo malo le llamarán bueno. Qué malo más malo es esto, ¿ah? Sí. Que dice que se están transformados en la mente, Sí. Dice que Dios los trajo a confusión porque ya estaba eso en su espíritu. Sí. Pandemia. Y esa hecatombe incluye el que no estemos unidos, que para allá vamos, unidad, y incluye el que no estemos sirviendo al máximo como debemos servir como iglesia, una presencia poderosa de la iglesia, Sí. que cambia el rumbo de las cosas y que le da sabor a la vida. Y una hecatombe sería seguir confrontando a Dios, haciendo abominación con leyes que matan a la gente. Que imagínense que hace poco están en un país diciendo
que ya se puede hacer aborto a los 9 meses, o sea que antes era por salvar la vida de la mujer, después fue porque los primeros meses, porque era una violación, después, ahora es que aunque tengan 9 meses, casi es mejor que nazca y que lo maten vivo. Pero, sí, a eso es lo que podemos llamar decadencia moral. entonces, Ha decaído la sociedad misma, el mundo entero ha caído en la decadencia moral. Hemos perdido los valores, los principios morales que rigen la familia, que rigen... no, y después no hay familia, porque dos hombres o dos mujeres juntas que no pueden crear, que no pueden procrear, que no son una pareja conforme Dios los creó, no pueden. Entonces, sálvese, no quien pueda, pero quien cambie de mentalidad y reciba la doctrina, la palabra, la sabiduría de Dios. Nos vemos en Reflexiones Ministeriales, Iglesia Centro Vida. Dios les bendiga.